¿Qué tal, chicos? Entonces, tenemos un do file llamado sesión 11 y una base de datos llamada risk preference. Entramos al do file y, como siempre, tenemos que cambiar el directorio. En mi caso, se llama la carpeta sesión 11. Ustedes ponen la carpeta donde va a estar su base de datos. El tema de hoy son pruebas estadísticas. Yo sé que ese no es un curso de estadística. Van a profundizar más seguro en estos tests y en regresiones en su curso de laboratorio de econometría con Stata, pero de todos modos es bueno tener alguna idea de los tests más conocidos, porque al momento de explorar una base de datos es necesario hacer algún tipo de análisis estadístico, aunque sea lo más simple posible. Entonces, por eso esta sesión es básicamente para ver las pruebas estadísticas más importantes y más conocidas. Y para ello vamos a utilizar esta base de datos que está acá, que corresponde a un paper que está acá. Este paper que ha sido publicado hace algunos años se llama Nada que perder, donaciones de caridad como incentivos en el riesgo, en las preferencias de riesgo. Básicamente lo que hace esta investigación es experimentos. Agarra un grupo de personas y en laboratorio les hace jugar algunos roles para ver cuán amantes o aversos a riesgo son. Y los incentivos para que las personas tomen riesgo o no son dos. Uno, ganancias monetarias y otros, ganancias hacia la caridad. Es decir, un tipo de premio es que te den dinero a ti y otro tipo de premio es que den dinero a la caridad. Entonces, el primero es una ganancia personal y el otro es una ganancia para los demás, para los pobres o los necesitados. La hipótesis de este autor es que las personas asumen el mismo riesgo, sea por ganancias personales o sean por ganancias para la caridad. Y eso es lo que trata de medir en esos experimentos. Hace dos tipos de juegos, básicamente. Uno que es escoger diferentes cajas, donde en las cajas puede haber una bomba, entre comillas, una bomba, o puede haber un premio. Y el otro juego es algo parecido, pero abriendo diferentes puertas, donde hay premios detrás de cada puerta. Entonces, con esos juegos trata de medir la preferencia por riesgo de cada una de las personas. Vamos a utilizar esa base de datos de este paper para aplicar algunos tests. Así que veamos, vamos a abrir la base de datos que se llama Risk Preference. Notamos que tiene 21 variables y 327 observaciones. Son 327 observaciones, pero en realidad son solamente 107 personas, acá 109 personas. ¿Por qué aparece 327 observaciones? Porque los individuos jugaron tres veces, jugaron tres rondas. Entonces, acá está, hay un riesgo que se paga, bueno, hay un incentivo que es pagar en efectivo, hay otro riesgo que el incentivo es pagar hacia la caridad y finalmente se le hace algunas preguntas a las personas para ver sus características, ¿no? Su edad, su sexo, sus antecedentes, para hacer para incluirlos como controles. Para ver la lista de variables, ya sabemos que ponemos describe. Acá está la lista de variables. Sesión son la fecha de la sesión, el número de la sesión, que puede ser el 1 al 3, el identificador del individuo, qué parte del juego o qué parte del experimento se está, se está explorando, si es este juego que es con incentivos para efectivo, si es este juego con incentivos hacia la caridad o si es la parte donde se levanta información del individuo.
Y acá hay diferentes medidas de riesgo. El que nos va a interesar es ese que dice Brett y este que dice Holt. Brett significa el resultado del juego desde donde habían cajitas y cada cajita tenía un premio, tenía una bomba, es decir, un castigo. Y Holt es el otro juego donde habían diferentes puertas y uno tenía que elegir alguna puerta y había premios o castigos. Estos son los dos tipos de juego. Los demás no nos importa mucho, los demás se derivan de estos. Por ejemplo, acá está la escala que se mide a partir de uno de los juegos, pero el puntaje de riesgo que se mide a partir de cada uno de los juegos. Entonces, no es muy importante conocer a detalle el experimento. De todos modos, tienen ahí el paper si a alguien le interesa ese tipo de investigaciones. Recuerden que en la Católica tenemos un laboratorio de economía experimental que lo dirige, creo que el profesor Guamán. Entonces, en ese laboratorio se pueden hacer ese tipo de experimentos, dando incentivos a los participantes para ver cómo se comportan. Entonces, inclusive creo que en ese laboratorio eh, pueden pedir ayuda para hacer tesis, si a alguien le interesa esos temas de economía experimental. Entonces, veamos, el primer test que vamos a ver es la prueba T de diferencia de medias, que se le conoce como t-test. Es la prueba estadística más conocida, más usada eh, cuando uno hace investigación. Básicamente es ver si el promedio de una variable es igual a un valor en específico. Y existen diferentes especificaciones. La más simple es ver si el promedio de una variable coincide con una constante. Por ejemplo, queremos ver acá si el promedio de la variable breadth choice, que es el puntaje de, de riesgo que asumen las personas en ese experimento breadth, que es de la bomba o premio, es igual a 50. Entonces, la forma de hacer el test es simplemente t-test, un test de medias con el estadístico t, donde vamos a comparar esta variable y ver si en promedio es igual al valor 50. Corro. Y acá me sale una tabla interesante, dice, eh, t-test de una muestra. Acá me sale la cantidad de observaciones que se han considerado para este test. Son 149. ¿Por qué 149 y no 327? Porque el resto tiene valores perdidos. Solamente hay 149 observaciones con valores no perdidos, así que solamente considera ellos. En promedio, el- esa variable tiene el valor de 46,18, tiene un error estándar de 1,36, tiene una desviación estándar de 16,67 y su intervalo de confianza al 95%. El límite inferior es 43,48 y el límite superior 48,88. Y luego me dice que la hipótesis nula es que el promedio de la variable es 50 y me da tres hipótesis alternativas. Eso quiere decir que está haciendo tres tests a la vez. El primer test es ver si el promedio es distinto a 50 o igual a 50. El test de la izquierda es ver si el promedio es menor a 50 o igual a 50. Y el otro test es ver si el promedio es mayor que 50 o igual que 50. ¿Por qué hace los tres tests? Porque no le cuesta ningún esfuerzo adicional a Stata hacer los tres o hacer uno solo. Es el mismo procedimiento, así que hace los tres al mismo tiempo. Vamos acá a escribir. Dice, bueno, acá ya está, ¿no? La hipótesis nula en el primer caso, el de la izquierda, vamos a apuntar acá, este de la izquierda, la hipótesis nula es que el promedio o la media es igual a 50.
Y la hipótesis alternativa es que el promedio es menor a 50. En el test del medio me sale que la hipótesis nula es media igual a 50 y la alternativa que la media es diferente a 50. Y en el último, que es el que está acá, es que la hipótesis nula es media igual a 50 y la alternativa que media es mayor a 50. Y ustedes dirán, ¿por qué preguntamos que sea igual a 50 si ya sé que acá me sale que el promedio es 46 y 46 es distinto a 50? Resulta que como estamos trabajando con una muestra, cada muestra que nosotros saquemos de la población nos va a dar un valor distinto al promedio porque estamos utilizando diferentes individuos en la muestra. Pues por cuestiones del azar, por cuestiones de, de que solamente es un grupo pequeño y no la población entera, el promedio puede salir un poquito por encima o un poquito por debajo del promedio poblacional, ¿no? Entonces, el promedio muestral no necesariamente va a ser igual al promedio poblacional. Y por eso es que la pregunta acá sería si este promedio muestral de verdad representa que el promedio poblacional es 50 o no. Entonces, a eso se refiere. Y como las muestras tienen un error de medición, no son exactas, se aprovecha ese error de medición para ver si ese error coincide o no coincide con el valorcito que estamos utilizando acá. Entonces, leamos, ¿cómo se determina si se acepta, pero si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Con el p-value, que es esta probabilidad. Este p-value está asociado a este test, donde la alternativa es promedio menor a 50. Este p-value está asociado al test, donde la hipótesis alternativa es que el promedio es distinto a 50. Y este p-value es eh, referente al test donde la hipótesis nula es que el promedio es mayor a 50. ¿Qué p-value nosotros tomamos como referencia? En ciencias sociales, en economía también, solemos utilizar un p-value de 5%. Otras áreas del conocimiento utilizan 1% de significancia. Otras áreas del conocimiento utilizan 10% de significancia. Inclusive hay otras áreas del conocimiento que utilizan 0,1% de significancia. ¿De qué depende? Depende de cuán estricto o exacto sea el área de conocimiento o la ciencia que estemos, en la que estemos trabajando. Por ejemplo, si es un tema de matemáticas, y en teoría las matemáticas son exactas o muy exactas, entonces deberíamos tener un p-value muy chiquito. Si tenemos una ciencia donde hay mucha complejidad y esa complejidad no se puede reducir a modelos o no se puede reducir a información pequeña, entonces el p-value es grande, ¿no? Supongamos que estamos hablando de crimen y que hacemos un modelo sobre criminalidad. Pues la criminalidad es un área de estudio muy multidimensional, ¿no? Es multidimensional. El crimen depende de factores de miles de factores, factores sociales, factores de condiciones de vida, factores de edad, inclusive puede haber diferencias por género en el crimen, diferencias de edad, diferencias de región, diferencias en el espacio, en el tiempo. Entonces es muy difícil modelar un tema así de complejo como el crimen y por tanto no voy a tener que ser muy exigente con mi modelo porque el modelo no va a poder atrapar toda esa complejidad. Entonces, agarro un p-value grande o un p-value no tan exigente como el 10%. Pero si estoy en un área de estudio donde todo es muy preciso, como las matemáticas, entonces sé que ahí no hay mucho margen de error, todo tiene que ser muy exacto.
Entonces agarro un p-value más exigente, como este de 0,1%. En economía, en ciencias sociales en general, se trabaja con 5%, así que vamos a trabajar con ese valor. Que bueno, sabemos que 5% es 0,05, ¿no? Entonces vamos a ver si estos p-values son menores o mayores a 0,05. Entonces empecemos con este de acá. Este p-value es menor a 0,05, sí, es menor. Y como es menor, rechazamos la hipótesis nula. Y como rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis alternativa. En el segundo, el p-value es también menor a 0,05, así que rechazamos la nula y nos queda la hipótesis alternativa. Y en el último, el p-value es mayor a 0,05, así que no podemos rechazar la hipótesis nula, pues nos quedamos con la nula y rechazamos la otra, ¿no? En este caso, este de acá. Cuando hablamos de rechazar y no rechazar, hay que tomar en cuenta que eso es en términos estadísticos, ¿no? Lo que quiere decir es que la, la información que tenemos nos lleva a rechazar esta hipótesis, pero la información disponible no nos da información suficiente para rechazar la otra. Entonces nos quedamos con la otra. ¿Tiene sentido? Veamos. Acá me sale que nos quedamos con que el promedio es menor a 50. Sí, parece que es menor a 50, 46, y el intervalo de confianza, tanto límite inferior como superior, está por debajo de 50, así que tiene sentido. Y si es menor a 50, entonces es diferente a 50, ¿no? Entonces tiene sentido. Y parece que no es mayor a 50, así que también se rechaza esto. Entonces, esa es la forma de leer esa tablita, bastante sencilla, no hay mucho, no hay mucho más que interpretar. Acá hay un par de datos adicionales, como estos grados de libertad. Los grados de libertad en este tipo de test suele ser la cantidad de observaciones menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque nosotros estamos estimando un parámetro que sería el promedio. Entonces los grados de libertad sería 149 menos la cantidad de parámetros que estamos estimando. Y ese parámetro es solamente uno, el promedio, así que sería 148. Y este t simplemente sería el valor estandarizado del promedio, este promedio 46, menos 50 entre el error estándar. Y saldría este valorcito. Pero entre la desviación estándar. Y saldría este valorcito. Y ese valorcito t se lleva a la tabla de t-estudio de dos colas para ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis, pero el test que estamos haciendo. Entonces, de eso va este test. Sin embargo, no siempre tenemos que comparar con un numerito en particular. En este caso, en el contexto de esta investigación de donde viene esta base de datos, estamos comparando con 50, porque 50 es el valor intermedio entre ser amante a riesgo y ser averso a riesgo. Estar en 50 es como ser neutral a riesgo. Entonces, eh, que salga 46 menor a 50 quiere decir que la persona es aversa a riesgo. Tiene sentido, la mayoría de nosotros somos aversos a riesgo, ¿no? Siempre tomamos precauciones en las decisiones que tomamos. Listo. Ok, acá estamos separando por el tipo
de juego que han hecho, o perdón, por el tipo de incentivo. El Bread Chart 1 significa que el juego era para los que tuvieron incentivo de caridad y el Bread Chart 0 es los que tuvieron el incentivo de pago monetario individual, es decir, ganancia individual. Si se dan cuenta, también las conclusiones son muy similares. Veamos acá. Bueno, acá sale p-value mayor a 0.05, ¿no? Entonces acá de frente nos quedamos con la alternativa y no con la nula. Entonces en este test en particular, si volvemos a hacer el test, vamos a copiar esto, este de acá. En ese test que estoy seleccionando, solamente están los que han jugado por un premio hacia la caridad. Y notamos, vamos a borrar que los test son los mismos. El primer test es ver que el promedio es menor a 50. El segundo test es que el promedio es distinto a 50. Y el último test es que el promedio sea mayor a 50. Veamos este test, el de la izquierda, y me sale que el p-value es mayor a 0.05, así que no puedo rechazar la nula, me quedo con la nula. No hay evidencia estadística para rechazar la nula, así que me quedo con la nula. En el segundo, también es mayor a 0.05, así que rechazo, no puedo rechazar la nula, me quedo con la nula. Y del último, también es mayor a 0.05, así que no puedo rechazar la nula, entonces me quedo con la nula. En los tres me está diciendo que ese promedio de Bread Choice para los que jugaron con premio de caridad es estadísticamente igual a 50. Y tiene sentido si vemos acá el intervalo de confianza. El intervalo de confianza cruza el 50, está en el medio, así que también acá el intervalo de confianza ya me está dando esa información. Si hacemos el test solamente para los que jugaron con un incentivo monetario, que es el siguiente, también nos sale que el p-value para los tres es mayor a 0.05, así que también nos quedamos con la conclusión que en promedio ese puntaje es igual a 50. Eso es el primer tipo de prueba de medias que se hace, pero no es tampoco muy usada. El que se usa más es este. Cuando comparo dos promedios, es decir, saco el promedio para un grupo, saco el promedio para el otro grupo y veo si los promedios estadísticamente son iguales. ¿Cómo se corre eso? De la siguiente forma. Pongo t-test, la variable, y después del coma le pongo by, y dentro del by, la variable que identifica a qué grupo pertenece. En este caso, vamos a separar a los que jugaron por un premio monetario individual versus el grupo que jugó por un premio de caridad. Entonces, estamos separando la muestra en dos grupos. Va a sacar el promedio de Bread Choice para cada uno de los dos grupos y va a comparar los promedios. Entonces, cuando voy a la tabla, ahora sale una tablita más grande y me dice el t-test para para dos muestras. Esto de varianza igual, vamos a ver en un rato, que asume Stata de que los datos provienen de la misma muestra y como provienen de la misma muestra, tienen la misma varianza. Vamos a ver en un rato que no necesariamente es así, pero por ahora estamos aplicando eso. Acá me dice
que hay dos grupos, grupo cero y grupo uno. Grupo uno, recuerden que eran los que juegan por caridad y cero los que juegan por pago individual. Me dice que hay 70 observaciones para los que juegan por pago individual, 70 personas, y el puntaje de break choice para ellos es 47, con este error estándar, esa visión estándar y ese intervalo de confianza. Para el grupo que juega por caridad, hay 79 observaciones, 79 individuos, y el promedio del puntaje break choice es 45.05, con estos errores estándar, visión estándar e intervalo de confianza. Pero lo que quiere hacer el test es ver si este 47.45 es estadísticamente diferente a este 45.05. Al restar estos dos, sale 2.40. Si estos dos grupos fueran iguales, esta diferencia debería ser estadísticamente igual a cero. Y es lo que está haciendo acá. La diferencia entre esos promedios es cero. Entonces, la hipótesis nula, que vamos a poner, acá creo que ya está. La es, hipótesis nula es que la diferencia de los dos promedios sea igual min del grupo cero menos min del grupo uno sea igual a cero, que es lo mismo que decir que los promedios sean iguales, ¿no? Si despejo ahí, son iguales. Esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, hay tres hipótesis alternativas. Que esa diferencia sea menor a cero, que esa diferencia sea diferente a cero, o que esa diferencia sea mayor a cero. El que más se usa es el del medio. Los otros dos no son tan utilizados, así que veamos este, el del medio. La hipótesis alternativa sería que la diferencia entre esos promedios es diferente a cero, que es lo mismo que decir que promedio del grupo cero es diferente al promedio del grupo uno. Y veamos el p-value. De vuelta, seguimos considerando el p-value de referencia 0.05. Este p-value es mayor a 0.05, así que no podemos rechazar la nula y por eso nos quedamos con la nula. Nos quedamos con este. Y quiere decir que en promedio estos dos grupos son iguales en esa variable. Y es por eso que el paper que les mostré hace un rato, en sus conclusiones, dice que los incentivos monetarios y los incentivos en caridad generan el mismo comportamiento de riesgo en las personas. Es decir, las personas valoran igual si el premio es para ellos o si el premio es para otros, lo cual tiene una justificación en el contexto donde se hace el paper, pero probablemente en otros contextos, en otros países, no sea cierto, ¿no? Pero esa es la conclusión que llegan ellos. Y llegan básicamente por este test, que es el resultado principal de esa investigación. Notar que esta variable que aparece en BY, que identifica a los individuos, perdón, a los grupos, grupo cero, grupo uno en nuestro caso, grupo que juega por caridad y grupo que juega por premio monetario propio, eh, tiene que ser una binaria. Si es una categórica, probablemente el test no va a correr, va a salir error, y si tiene más valores, 0, 1, 2, 3, o es continua, tampoco va a correr, les va a salir error. El test solamente funciona cuando existen dos grupos, grupo cero y grupo uno. Si hay más grupos, este test ya no es válido, pero hay otros test alternativos que se pueden hacer cuando hay más grupos, que vamos a ver en un rato. Hasta ahí preguntas, chicos.
Cuando hay más de dos grupos, ya les comenté que hay otras pruebas, como la prueba NOVA, que vamos a ver en un rato, pero otra opción es comparar los promedios en dos. Acá tengo cuatro grupos. Entonces, comparo el grupo uno con el grupo 2, comparo el grupo 2 con el grupo 3, comparo el grupo 3 con el grupo 4. También podría comparar el grupo uno con el 4. Lo podría comparar en pares si tengo más grupos. También es válido, pero es medio ineficiente, ¿no? Porque debería hacer muchos tests. Supongamos que tengo, no sé, 10 grupos. Tendría que hacer muchos muchos test para cada par de grupos. Pero es una opción. Igual si lo hago así por pares, en este caso cuatro grupos, debería interpretar cada una de las tablitas, ¿no? En este inicial, vamos a correr de vuelta, estamos comparando el grupo uno con el grupo 2. Igual me sale que no puedo rechazar la nula, entonces el promedio es igual para ambos. Luego, acá comparo el grupo 2 con el 3. También me sale que el p-value es mayor a 0,05, así que no puedo rechazar la nula. Por tanto, el promedio de ambos es igual estadísticamente. Y comparo el grupo 3 con el 4. También me sale que el p-value es mayor a 0,05, así que no rechazo la nula. Por tanto, en promedio son iguales este numerito para ambos grupos. Pero como les comento, es un poco ineficiente, así que vamos a ver en un rato que con la prueba NOVA se puede hacer en un solo test todas esas combinaciones en pares. Pero antes sigamos con el t-test. Luego, también se puede hacer eh, pruebas estadísticas de medias comparando individuos de diferentes muestras o diferentes variables, pero del mismo individuo. Veamos qué sucedió en el caso que estábamos viendo hace un rato. En el caso anterior, asumíamos que los individuos eran de la misma muestra, ¿no? Eran del mismo experimento, habían salido los individuos y por eso no había problema al compararlos. Pero ¿qué sucede si hay dos muestras? Que los individuos salen de diferentes experimentos. Si los individuos son de diferentes experimentos, quiere decir que el contexto donde han aparecido, donde se han desempeñado o donde han tomado decisiones los individuos no es el mismo y por tanto la distribución no es la misma. Entonces, ni la varianza ni la distribución de la variable va a ser la misma. Por eso tenemos que aplicar otro tipo de test. En este caso, para hacer comparación de dos muestras distintas, hago el t-test, pero acá al momento de poner doble igual, pongo acá la variable uno y la variable 2. ¿Qué me estoy preguntando acá? Que el promedio de scale es igual o diferente al promedio de scale. ¿En qué se diferencia del anterior? En el anterior estábamos hablando de una sola variable que era separada por dos grupos de personas. Acá estamos viendo dos variables, pero para los mismos individuos. Es distinto, ¿no? El anterior era la misma variable para dos grupos de personas. Ahora estamos viendo dos variables para el mismo grupo de personas. Y esas dos variables se han levantado en experimentos distintos, así que han sido en momentos distintos y por tanto no pertenecen al mismo experimento o al mismo momento del experimento. Entonces, hagamos el test y acá me sale de vuelta una tablita y le dice paired test, que significa eh, muestra emparentada o emparejada, que quiere decir que la variable, si bien es cierto se llama distinto, corresponde a los mismos individuos. Es como si los individuos estuvieron en dos momentos distintos, 2 días distintos, o 2 años distintos, o 2 periodos distintos, y en cada uno de los periodos se les levantó una información.
En el primer periodo se le levantó esta información de la variable finescale y en el otro periodo la información de SRScale. Y son variables de naturaleza distinta, así que por eso utilizamos este test. Me dicen que para la variable finescale hay 109 observaciones. El promedio de esa variable es 2.52. Para la variable SRScale hay 109 observaciones y el promedio de esa variable es 3.17. Si yo resto esos dos valores, me sale menos 0.65. La hipótesis nula es que esa diferencia sea cero. En otras palabras, que el promedio sea igual de Finescale, igual al promedio de SRScale. Los dos promedios sean iguales. Y al igual que en los casos anteriores, hay tres tests, pero el que nos interesa es el del medio. Siempre el que nos interesa es el del medio. Entonces, la hipótesis alternativa en este del medio es que estos numeritos, que son promedios, son diferentes. Entonces, veamos. Como el p-value sí es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa, que quiere decir que el promedio de la variable finescale es distinto al promedio de la variable SRScale. Solamente nos dice que es distinto, no nos dice si es mayor o menor. Si queremos saber si es mayor o menor, ya vamos a los test que están a los costados. En este caso, si voy a este test, el p-value es menor a 0.05, así que me quedo con la alternativa nula, pero no me dice nada en realidad de ese test. Si me voy al otro test, me dice que el p-value no es menor a 0.05, así que me quedo con la nula. Y la nula me dice que, la diferencia entre los promedios es mayor a cero. Si la diferencia es mayor a cero, quiere decir que el promedio de fin scale es mayor al promedio de ser scale. Entonces, a eso se refiere. Listo. Y el otro, que sería el test de dos muestras, pero no emparejadas, quiere decir que los individuos no son los mismos. Son grupos, son variables diferentes y además los individuos son distintos. En este caso, vamos a separar a la variable hscale y srscale, pero vamos a decirle que asuma que son diferentes individuos que han respondido esas variables. Unas personas han respondido hscale y otras personas han respondido srscale. Y acá me sale, estamos asumiendo que es una muestra, dos muestras no emparejadas. 109 han contestado hscale y el promedio es 3.07. 109 han contestado srscale y el promedio de esa variable sería 3.17. Restando sale menos 0.1. La hipótesis nula es que esa diferencia es cero, en otras palabras, que el promedio de la variable hscale es igual al promedio de la variable srscale, y la alternativa del medio sería que esos promedios son distintos. El p-value de este test del medio me sale mayor a 0.05, así que no puedo rechazar la nula y por tanto me quedo con la nula, que dice que la diferencia es igual a cero, lo cual significa que el promedio de HS scale y el promedio de SR scale son iguales estadísticamente. Entonces, no hay diferencias entre esos dos promedios. Listo. Finalmente, este test tiene esta opción que dice unequal, que se pone cuando
asumimos que las muestras no son, son independientes. Es decir, cuando una de las muestras no depende o no está correlacionada o no comparte información con la otra muestra. ¿No? Supongamos que son individuos totalmente distintos, que no comparten ni siquiera contexto, ni siquiera, ni siquiera características demográficas, nada, son individuos totalmente distintos. Y en ese caso me sale básicamente igual, porque era cierto de que son dos grupos que no están emparejados. ¿No? Si chequean este paper, les da curiosidad y lo leen, se van a dar cuenta que este paper no utiliza muchas regresiones. Los principales resultados de ese paper son solamente pruebas estadísticas. Y eso sucede porque es un experimento. Cuando uno hace experimentos, la econometría no es muy complicada, casi no hay econometría, solamente hay que hacer diferencias de medias, algunas pruebas simples. Lo complicado, lo tedioso, lo costoso en los experimentos es la parte de diseñar el experimento, de, de hacer el experimento, de levantar los datos del experimento, de procurar hacerlo bien sin ningún tipo de problemas. Esa es la parte complicada, tediosa, costosa, que toma tiempo, pero luego la parte de análisis de datos solo necesita pruebas estadísticas sencillas. Eh, Inclusive ya ni siquiera se llega a hacer regresiones. Entonces, es una forma de investigar que es válida y que poco a poco en economía se pone cada vez más de moda. Antes era difícil hacer experimentos de economía, pero hoy en día ya es mucho más fácil. Entonces, dense cuenta que se puede hacer una investigación, una tesis, un paper, solamente con esas pruebas estadísticas, pero con el costo de que deberían hacer una parte previa al análisis más complicada, ¿no? En este caso, un experimento que toma tiempo en levantar. Y chicos, hasta ahí preguntas. Una pregunta, Diego. Aparte de esas pruebas para, digamos, investigaciones experimentales, ¿no hay más pruebas o tests? Sí, vamos a ver algunas más, pero lo que sí o sí va a aparecer en esas investigaciones son estos t-tests, los test de medios. Los demás que vamos a ver son menos conocidos, pero no siempre se usan, pero es bueno, pero a veces aparece. En el que les he mostrado, solo aparece test de medios, pero vamos a ver otros adicionales. Ok. A ver, ¿cuál es el problema con el t-test? Que el t-test solamente verifica si los valores o las variables en promedio son iguales, pero puede haber variables que en promedio sean iguales, pero cuya distribución sea distinta. Y acá vamos a hacer un ejemplo. Acá estoy simulando datos, no es necesario que entendamos esa parte. Lo que quiero que vean acá es que acá hay dos variables, la variable x1 y la variable x2. Ambas tienen promedio cero, así que si yo hago un test de medias, me saldría que las variables son iguales, o en promedio las variables son iguales, ¿no? Pero me doy cuenta que la desviación estándar de esta, del x1, es bien pequeña y la desviación estándar de este x2 es bien amplia. Entonces, a qué se puede deber eso? Si estamos en el contexto de, supongamos, de peso, ¿ya? Supongamos que este es el peso o las notas, ¿ya? Las notas, aunque busquemos una variable que sea centrada en cero,
Ya piensen que este cero es la nota 11, ¿ya? 11, que es el puntaje donde uno aprueba o desaprueba, ¿no? Menos de 11 desapruebas, más de 11 apruebas. Entonces, supongamos que son dos salones, el salón A y el salón B, y me sale que la nota promedio de este salón A es igual a la nota promedio de ese salón B. Entonces, yo diría, a estos dos salones se comportan igual, tienen el mismo desempeño porque su promedio es el mismo. Pero si en realidad observo la desviación estándar, acá todos los alumnos han sacado notas cercanas a 11. Han sacado 10.5, 10, 11.5, 12. Todos son muy igualitos en su nota. Mientras que en el otro salón hay chicos que han sacado valores muy lejanos al promedio por debajo de 11. Han sacado 0.1, 0.2, 0.3. Y también hay chicos que han sacado notas muy altas. Han sacado 17, 18, 19, 20. Mientras que en el anterior nadie sacó notas muy altas, ni nadie sacó notas muy bajas. Entonces, en realidad no son salones iguales y no debería entenderlos como idénticos o con mismo comportamiento, porque seguro en este salón sí hay un grupo que está muy, pero muy adelantado y hay otro grupo que está muy, muy retrasado. En el otro salón todos están más o menos iguales, pues no es lo mismo. Entonces, en algunas situaciones no basta con estudiar el promedio, sino también hay que estudiar la dispersión, las características de la distribución. Y para eso existen algunas pruebas. Una de ellas se llama ANOVA, que es la más conocida, que básicamente en español significa análisis de varianza. Entonces, no solamente va a ver el promedio, sino también va a ver la varianza, que es el cuadrado de la desviación. Veamos. Entonces, ¿cómo se usa? Se pone ANOVA, se pone las variables de interés. En este caso, quiero ver si la variable breadth-choice tiene la misma distribución, es decir, el mismo promedio y la misma desviación o varianza que la variable CESNAM. Corro. Y acá me salen muchos números, pero el que me interesa es este del medio. Veamos. En en esta tablita van a aparecer cosas que seguro ustedes han visto o van a ver en econometría, como el R cuadrado ajustado, eh, el p-value, la prueba F. Es básicamente esto, una regresión, pero acoplada a- al contexto de verificar si pertenece a la misma distribución o no. No hay mucho que ver acá, lo único que me interesa es el p-value. Siempre en todo test, sea test de media, sea un test de distribuciones, cualquier test, también en regresiones, la información más valiosa está en el p-value. Entonces acá el p-value me sale 0.2952, que es mayor a 0.05, así que no hay evidencia que esas distribuciones sean diferentes. Y cuando hablamos de que las distribuciones sean diferentes o iguales, nos referimos a que tanto el promedio como la dispersión, la varianza, sean iguales o diferentes. En el ejemplo anterior que vimos acá, lo que estaría haciendo el, el test es ver el promedio, pero también ver si la distancia de los individuos al promedio es igual en ambos casos. Y acá me está diciendo que en este caso, este p-value me está diciendo eh, que no son distintos, ¿no? La hipótesis nula, vamos a poner acá, la nula y la alternativa. Todo test tiene su hipótesis nula y su alternativa.
este caso, en este caso, el p-value no es menor a 0,05, así que no puedo rechazar. Entonces, digo que las distribuciones son iguales estadísticamente. Acá lo hemos parafraseado de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? No hay evidencia que sean diferentes. En otras palabras, asumimos estadísticamente que pertenecen a la misma forma de la distribución. A ver, grafiquemos ambas distribuciones para ver si tiene sentido lo que hemos dicho. Vamos a hacer este mismo gráfico. Este sería breadth choice. Y este de acá. Y vamos a borrar esto, borrar esto. Acá está. Se dan cuenta que ambas más o menos tienen una forma similar. No tanto, ¿no? El test me está diciendo que sí son iguales, pero cuando lo veo así al detalle, no es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, compara el promedio y compara la desviación, hay otras características de las distribuciones que no se logran con el ANOVA. Recuerden que para ver la distribución veíamos promedio, desviación, kurtosis y asimetría. El promedio era simplemente la suma entre los valores de x entre n. La desviación era cuán lejanos estaban los valores del promedio. Eh, la kurtosis tenía que ver con cuán lejos están las colas de la distribución del promedio. Y la simetría, si la joroba de la distribución estaba a la izquierda, a la derecha o en el centro. Vamos a recordar esos estadísticos. Vamos a poner la simetría. Cuando hablábamos de la simetría de una distribución, nos referíamos a esto, ¿no? La simetría positiva es que la joroba estaba a la izquierda, la simetría negativa, que la joroba estaba al otro lado, y la simetría, que la joroba estaba al centro, ¿no? Eso era asimetría. La kurtosis, que es otra característica de una distribución, es esta. La kurtosis podía ser leptocúrtica, cuando la cola o las colas de este rojo no están muy lejos, empiezan la cola muy cerca al promedio. Las mesocúrticas, que es la azul, la cola llega un poquito más lejos que la roja. Y la platicúrtica, que la cola ya está bien lejos del centro. Y esas también son características de una distribución. La prueba NOVA solamente verifica hasta la desviación o varianza, no llega a ver si las distribuciones son iguales en asimetría y en kurtosis, y eso es una desventaja, como se han dado cuenta cuando graficamos, no se logra del todo. Pero otra prueba que sí puede mejorar un poquito eso es esta que se llama Krustal-Wallis, que se usa de la siguiente forma. Ponemos K-Wallis, la variable o variables que queremos verificar, y si están separados por grupos, ponemos acá la variable que identifica grupos. Y acá me sale lo siguiente. En este caso hay 12 grupos. En el grupo 1 hay 9, en el grupo 2, 12, en el grupo 3, 9 y así.
La pregunta que le estamos haciendo al K-Wallis es si todas las observaciones corresponden a la misma distribución, si todas esas tienen la misma distribución. Entonces, lo que hace el test es chequea cómo es la distribución para estos 9, chequea cómo es la distribución para esos 12, cuál es la distribución para esos 9, y ve si corresponden a la misma distribución o son distintos. Y al igual que nuestros test anteriores, lo que importa es el p-value. En este caso, el p-value último no es el que nos importa, porque acá está haciendo una corrección. El que nos importa es el de acá. Dice, el p-value es 0.8439 y eso es mayor a 0.05, así que decimos que no podemos rechazar la nula, entonces las distribuciones son iguales. Todos estos grupos comparten la misma forma de distribución, pertenecen a la misma forma de la distribución. De vuelta, la hipótesis nula sería que todos los grupos tienen o son parte de la misma distribución, tienen la misma distribución, y la alternativa sería lo opuesto, que corresponden a distribuciones distintas. Y como el p-value es mayor a 0.05, no podemos rechazar la nula, así que nos quedamos con la nula. Todos corresponden a la misma distribución. Con cualquiera de estos dos, con el ANOVA o con el K-Wallis, se puede hacer lo que comentó su compañera hace un rato, comparar diferentes grupos, ¿no? ¿Se acuerdan que acá comparamos, comparamos el promedio de la misma variable para 4 grupos y teníamos que hacerlo en pares? Eso era muy tedioso. El ANOVA y el K-Wallis permiten hacer eso de forma bastante rápida. Entonces vamos a probar acá. Voy a poner ANOVA, arriba mejor. Voy a poner ANOVA. Voy a poner la variable que estábamos estudiando. Abajo. Y también el K-Wallis. En un segundo.
Y acá está. Esto es lo que vimos acá arriba, que era esto. Se puede hacer de forma bastante rápida, acá de frente, con el K-Wallis o con el ANOVA, y nos va a dar la misma conclusión porque el p-value acá es mayor a 0.05 y acá también es mayor a 0.05. Entonces, tanto con el ANOVA o con el break choice, perdón, con el K-Wallis, estas cuatro grupos que estaban acá arriba, o más grupos, tenían que ser iguales en distribución. Listo. Y el ANOVA permite hacer más separaciones, es decir, crear más grupos. Acá le estoy diciendo que compare el break choice, la variable break choice, pero separado por si fue hecho con incentivos de calidad o incentivos monetarios propios y si fue en el primer o segundo, en la segunda ronda. Pues lo que va a hacer acá es crear muchos grupos y va a ver si dentro de cada grupo comparten la misma distribución. Y acá me dice, considerando solamente los, los premios de caridad y los premios de ganancias propias, las distribuciones, la variable break choice corresponde a la misma distribución por grupos. Y considerando si es el primero o segundo ronda de juegos, también corresponde a la misma distribución porque el p-value es mayor a 0.05. Listo. ¿Qué más? Acá hay más ejemplos. Es el mismo caso. Acá solamente para mostrarles que lo que hace el test, bueno, acá es otro test, pero por eso hacer lo mismo arriba, ser el mismo. Acá hay otro test que lo que permite es inmediatamente hacer el gráfico. Este test de KS-Mirnov hace lo mismo, ve si corresponde a la misma distribución. Acá hay dos variables, las dibuja y así visualmente parece que son muy similares, ¿no? Pero no basta con la verificación visual, también tengo que ir a el test. Y acá lo que me importa es el p-value de esta columna o de esta fila que dice combinado. Esta sería la distribución solamente del grupo cero, la distribución del grupo uno y esto sería si combinados las distribuciones se diferencian de las distribuciones por separado. En este caso, la nula también es que las distribuciones son las mismas y la alternativa que las distribuciones son distintas. Y como el p-value es mayor a 0.05, no rechazo la nula, es decir, las distribuciones son idénticas o son las mismas. Listo. Luego, también tenemos otros test adicionales cuando ya hay muchos grupos. Cuando hay muchos grupos, el test más conocido es el chi cuadrado. Acá, por ejemplo, estamos viendo esto. En mi base de datos tenemos dos variables. Supongamos, una variable que identifica por un tipo y otra variable que identifica por otro tipo. Entonces acá hay tres tipos B, acá tres tipos A, y separando según esas características, supongamos que esto sería por edad y esto por región, ¿no? Entonces, jóvenes, adultos, adultos mayores, los de acá costa, sierra y selva. Entonces, si separamos a la muestra así por dos características y en cada característica hay tres posibilidades, tendríamos 9 grupos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, estos grupos, el grupo A, D, G, H, B, C, F, I, esos grupos son iguales o diferentes entre sí. En el ejemplo que yo les he dado, este sería costa, sierra, selva. Vamos a poner acá. Es un ejemplo más. Costa. Supongamos que hacemos el experimento con gente de costa, sierra y selva.
y también tenemos información sobre si son jóvenes, que sería el grupo 1B, sobre adultos, que sería el grupo 2B, y sobre adultos mayores. Entonces, este grupo A sería los de la costa, que son jóvenes. Este grupo B, los de la costa, que son adultos. Los, el grupo C, los de la costa, que son adultos mayores, ¿no? Y así es. Este grupo D, los de la sierra, que son jóvenes. E, sierra, que son adultos. F, sierra, que son adultos mayores. G, los de la selva, que son jóvenes. H, los de la selva, que son adultos. Y el grupo I, los de la selva, que son adultos mayores. Entonces, un test que yo podría hacer es ver si esos 9 grupos son distintos en su aversión de riesgo o son iguales o distintos en su aversión a riesgo. Entonces, como son así muchas divisiones, lo que puedo hacer es simplemente tabular. Recuerden que el comando tab, que ya habíamos visto un montón de veces, era tabulate. Estamos haciendo una tablita donde separemos a la variable breadth por este grupo, esta variable, y corramos un test chi cuadrado. Pues acá me está diciendo, hemos creado acá 1, 2, 3, 4 grupos. Ha creado 4 grupos y dentro de cada grupo saca el promedio y los compara. En este caso compara los 4 promedios y ve el p-value. De la misma forma que en los test anteriores, la hipótesis alternativa es que el promedio fuese eh, igual y la alternativa que es distinto. Entonces, como acá es mayor a 0,05, no podemos rechazar la nula y por tanto los 4 grupos son iguales estadísticamente eh, según ese test chi cuadrado. Un test parecido es el de Mann-Whitney, que también se hace de la misma forma. Acá agarramos la variable que queremos estudiar y le decimos que lo separe en grupos. De vuelta me da una tablita y lo que nos interesa acá es el p-value. El p-value de vuelta sale mayor a 0,05, entonces no rechazamos la nula. Esta variable en cada grupo sigue el mismo comportamiento. Y, y un test alternativo es este SynRank, que también hace lo mismo, solamente que bajo ciertas condiciones adicionales, pero hace en términos prácticos, hace lo mismo. Y si lo corremos, nos damos cuenta que acá nos sale que el p-value es menor a 0,05, así que no rechazamos, pero rechazamos la nula y por tanto estas dos variables son distintas estadísticamente. Ok. Esos test, yo sé que parecen nuevos. Para aprender cada uno de ellos tenemos que hacer teoría bien detallada, pero la idea de esta sesión solamente es mostrarles que existen varios tests disponibles en Stat. El test que sí quiero que quede, eh, o los tests finales que quiero que sí queden en su memoria, porque son tests que sí o sí se van a utilizar en algún momento, es el test de correlación lineal, que es el de este, y el test que aparece acá, que se llama Spearman. Entonces veamos, acá me dice correlación. Correlate es un test para ver correlación de variables, donde yo puedo hacer un test y para saber el resultado del test pongo al final sig. Entonces, veamos. Supongamos que yo quiero saber si la variable hop33 y la variable hop50 comparten información. Entonces pongo core
que es la variable, pero el comando para ver correlación lineal, y después del coma le pongo sig de significancia. Era sig, ¿no? O ya me olvidé. Veamos. Es sig. Sí, acá PW. Acá está. Acá me dice cuando voy a la ayuda de Stata y pongo core, que ese comando core tiene una extensión que se llama pwcore y dentro de esa extensión puedo hacer ese estadístico, el test para ver si tiene correlación esas dos variables. Entonces, acá me dice, la variable hop eh, 33 y la variable hop 50 tienen una correlación de 0,4954, ¿no? Ese es el valorcito que nosotros sacamos con la correlación de Pearson. ¿Se acuerdan que la correlación de Pearson, que se escribía como un rho, era igual a la covarianza de la variable, en este caso X, que sería job 33, con la variable Y, que en este caso sería job 50, entre la raíz de la varianza de el X, que en este caso es job 33, por la raíz de la varianza de la variable Y, que en este caso es job 50, ¿no? Acá, para sacarle raíz, sí, ¿no? Eso era la correlación de Pearson. Y eso es lo que aparece acá. Ese valor, 0,4954, es el valor que sale para esas variables. Pero eso no es suficiente porque no es suficiente porque no me dice si esa correlación es significativa o no significativa. No me dice si es de verdad concluyente ese numerito o no. Entonces, para eso está el p-value que aparece acá. Ese p-value que está debajo de ese numerito es el que corresponde a la hipótesis nula y a la alternativa que vamos a poner acá. La hipótesis nula es que esa correlación, que vamos a llamarle ρ, es igual a 0, y la hipótesis alternativa es que ese ρ es diferente a 0. Y como el p-value es menor a 0,05, rechazamos esta hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa, que sería que el p-value es diferente a 0. Pero que el error, que es la correlación de Pearson, es diferente a 0. Y si es diferente a 0, quiere decir que sí comparten información ambas variables, ¿no? Entonces, sí puedo decir que hop 33 y hop 50 tienen un comportamiento similar, en este caso un comportamiento que se relacionan positivamente. Ese test, que es el test asociado a la correlación de Pearson, asume que la relación entre X y Y es lineal. Es decir, yo asumo al momento de hacer el test que ambas variables se comportan de forma lineal. En otras palabras, lo que estoy viendo es si su tendencia es positiva o negativa de la siguiente forma. Vamos a ver. Lo único que estoy haciendo en ese test es calcular esta línea que representa la misma, que representa la mejor relación entre las dos variables. Y el test lo que está diciéndome es si esta pendiente es de verdad positiva o
no puedo definir porque puede ser que sea un poquito echada. Si de verdad esa pendiente es positiva o es cero. Eso es lo que está haciendo el test. Y al final me dice que sí, esa pendiente es diferente a cero, así que sí puedo decir que hay una relación positiva. Pero como les comenté, es una línea con pendiente constante. Puede ser que la relación sea cuadrática, no lineal, o sea, cúbica, pero la correlación de Pearson no puede evaluar ese tipo de relaciones no lineales, cuadráticas, cúbicas u otras. Para esos casos está este comando que se llama Spearman, que no solamente va a haber correlaciones lineales como como el de Pearson, sino también va a haber correlaciones de otro nivel. Entonces, se utiliza de la misma forma, se pone el comando Spearman, las dos variables que quiero ver si comparten información, y le voy a decir que me muestre el p-value y también el ρ, el, que sería el porcentaje o la dirección que tiene la relación. Me sale que es 0,4981 el valor de ρ, que sería equivalente al ρ que hemos visto acá. Y la pregunta es, ¿ese ρ es igual o diferente a cero? Según el test, me dice que el p-value es menor a 0,05, así que rechazamos este de acá y nos queda la alternativa. Entonces, quiere decir que ρ sí es diferente a cero, lo cual quiere decir que sí comparten información entre ambas variables. El Spearman no es muy conocido, pero se usa cuando no estoy seguro si la relación sea lineal o no lineal. Tanto el core como el Spearman permiten no solamente poner dos variables, sino uno puede poner más variables. Por ejemplo, acá le está poniendo al Spearman tres variables y sale una matriz. Este p-value corresponde a la correlación entre Hop 50 y Hop 33. Este de acá a la correlación de Hop 20 con Hop 33. Y este p-value de acá a la correlación entre Hop 20 y Hop 50. Lo mismo también se puede hacer con el core. También va a salir una tablita y la misma, este p-value corresponde a Hop 33 con Hop 50. Este p-value es la correlación de Hop 33 con Hop 20. Y esta correlación, este p-value corresponde a la correlación de Hop 50 a Hop 20. Como se dan cuenta, tanto el Spearman como el PW Core tienen numeritos casi idénticos, 0,4981, 0,4954, 0,5946, 57, 43, 40. No se diferencian mucho porque ambos están llegando más o menos a la misma conclusión. Serían distintos si el Spearman encuentra correlación no lineal, entonces ahí sí los coeficientes variarían un montón. Pero ahora Spearman está encontrando que es lineal, al igual de lo que habíamos asumido con PW Core, así que los numeritos son casi idénticos. Y chicos, hasta ahí preguntas.
Entonces, ya les comenté que este curso no es de estadística ni de econometría, pero igual, como es un curso de Stata, la idea es que se vayan en la cabeza con un panorama general de lo que se puede hacer con Stata. Entonces, si en algún momento, en algún curso, les piden, o en algún trabajo, en su tesis les piden hacer algún test, pueden revisar ese do file y ver cómo se hace el test y cómo se interpreta, ¿no? Exactamente por eso, en los comentarios he dejado la interpretación de los tests, acá están las interpretaciones, así que en caso algún momento lo necesiten, lo tienen ahí. Esto no entra tanto a la evaluación del curso, pero quería de todos modos que lo tengan a la mano. En la siguiente clase voy a igual hacer un do file sobre regresiones. Ese do file de regresiones eh, tampoco va a ser evaluado en el curso, pero igual que este, quiero que lo tengan ahí por si eventualmente necesitan saber cómo interpretar, cómo aplicar en Stata esos métodos, ¿no? MCO, máxima verosimilitud, probit, logit. Entonces, vamos a ver un do file así rápidamente de, de eso, de regresiones, pero no va a ser necesariamente evaluado en el curso. Ok, chicos, entonces ese es el tema de hoy. Ahora vayamos a comentar un poco la tarea o la tarea académica. Me han llegado algunos correos, no he podido contestar porque he estado dictando hoy día. En los correos que me han llegado, entiendo que, que no les coincide exactamente algunos valores de las réplicas que están haciendo en los videos con los informes oficiales del INEI o de otras instituciones. A veces sucede. ¿Qué pasa? Eh, Sucede que em, todas las bases de datos de muestras, la ENAU, la ENDES, tienen un factor de expansión. Ese factor de expansión lo que te dice es a cuántos individuos representa, a cuántos individuos de la población representa cada individuo de la muestra. Eso es lo que hace un factor de expansión eh, de la base de datos. Entonces, seguro ustedes han encontrado en los videos de J. Porras que utilizan un factor de expansión, que en la ENAO debe ser FAC50, FACPOP50, FAC450. Hay diferentes factores de expansión dentro de, de la ENAO y de la ENDES. Una razón por la que no les coincida puede ser que estén utilizando el factor incorrecto. No hay solo un factor, hay varios factores y cada factor se utiliza para un contexto distinto. Así que posiblemente estén utilizando el factor incorrecto. Prueben con otro factor de expansión. Y otra razón para que no les coincida puede ser que la base de datos se haya modificado desde el momento de su publicación. ¿Por qué? Al ser una muestra, inicialmente se asume que la población es de un tamaño, pero el tamaño de la población nunca se sabe exactamente. Asumamos esto. A ver, vamos a poner acá un Excel. Para saber cuán grande es la población peruana, uno tiene los censos, ¿no? El último censo ha sido del 2017, ¿no? Luego estaba el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y ahora estamos con el censo del 2025. Entonces, en el censo del 2017 sabíamos exactamente la cantidad de población que teníamos. Supongamos que eran 32 millones. Sabíamos exactamente cuántos éramos en el Perú. Pero para el 2018
no teníamos un censo, así que no sabíamos cuántos éramos. Lo que se hacía es una proyección de población utilizando el valor del censo del 2017 y los valores pasados. Entonces, en 2018 no hay un numerito exacto de población, sino hay una aproximación. Supongamos 32,1 millones. En el 2019 tampoco hay un valor exacto de la población, entonces utilizamos el censo del 2017 y variables y valores anteriores y utilizamos registros administrativos y proyectamos que la población es 32,3, supongamos, millones. Y así como en los años donde no hay censo, no tenemos información exacta, solamente tenemos proyecciones, aproximaciones. Pues supongamos que acá es 32,7 millones, acá es 33 millones, sí. En esos años intermedios, entre censos, años intercensales, no sabemos cuántos somos, solo proyectamos. Hasta que llega el año censal. Y en el año censal recién sabemos cuántos somos. Supongamos que llegamos a ser 33 millones según el censo del 2025. El problema es que estos datos de acá eran proyecciones. Estos extremos de acá eran valores exactos, porque eran de censo, de los censos. ¿Qué sucede si cuando llega este año y revisamos las proyecciones, encontramos que las proyecciones eran incorrectas? Por ejemplo, acá me doy cuenta que en el 2024 se había proyectado 33,7 millones, pero con el censo nos damos cuenta que éramos menos. Entonces, estas proyecciones de acá tienen que corregirse. Entonces, al corregir esos valores, los datos que estaban en la ENAO y la ENDES pueden variar ligeramente porque ahora sabemos que la población no es ese valor que creíamos que era. Y por ello, en ocasiones, puede ser que ustedes encuentren un valorcito y cuando lo revisamos, años después, cambie ligeramente. Pero esos cambios normalmente no son muy grandes, son pequeños, pero en términos porcentuales no suelen ser tampoco muy grandes. En términos así de personas, quizás sí pueden ser miles, miles o decenas de miles de personas, pero cuando son en términos porcentuales, cuando calculo la tasa de asistencia, la tasa de pobreza, normalmente los porcentajes no cambian mucho, pero sí existe la posibilidad de que haya discrepancias entre lo que yo hallo después de un tiempo con lo que originalmente se mostró. Y tiene que ver con eso, con las proyecciones. El INEI es muy bueno haciendo proyecciones, así que esos errores después no son tan grandes, pero puede haber ahí algún error. Entonces, por eso es que a veces hay un reporte que aparece con un valor de población y luego de algunos años aparece otro reporte con otro valor de población. Eso es totalmente claro cuando uno ve estos valores censales, pero también sucede a veces por valores administrativos. Esta proyección se calculó con datos administrativos de la RENIEC, supongamos, ¿no? Pero la RENIEC unos 2 años después se da cuenta de que estaba mal ese dato que estaba utilizando la RENIEC, entonces hay que actualizar la proyección. Entonces, eso también puede ser otro factor que puede estar cambiando lo que ustedes están estimando, pero de todas formas no debe ser muy grande, debe ser un error pequeño. Si es un error grande, ya ahí sí algo están haciendo mal en su código. Si el error es chiquito, casi no se nota, entonces es posible, es plausible de que sea por una actualización de alguna información.
Chicos, ahí está alguna pregunta sobre su trabajo. Sí, Diego, tengo una consulta. Mira, En nuestro caso, nuestro grupo escogió un análisis del INEI que era inclusión financiera. Entonces, la tabla exactamente que divide inclusión financiera por sexo, por regiones y también por grupos de edad, no está actualizada, porque mm, la nueva revista tiene diferentes clasificaciones, entonces como que no son comparables tampoco. ajá. Ya, entonces, utiliza, sí entiendo que algunas preguntas de inclusión financiera han cambiado porque más de cambiar, se han expandido. Esto de Plin Yape recién se está considerando en los dos últimos senados, de los que no me recuerdo, y así ha ido cambiando algunas preguntas según el contexto. Entonces, háganlo según la metodología anterior que estaba en el video. Y en el video comentan que no se puede hacer exactamente por esos cambios, ¿no? Pero está bien. Si logran hacer la réplica anterior y aplicarla al nuevo periodo, aunque no haya un informe para compararlo, está bien. Ah, ok, perfecto, gracias. Y chicos, más preguntas sobre su trabajo. Chicos, entonces todavía les queda una semana para entregar, así que tienen tiempo. Yo me quedo conectado por si tienen preguntas y si no, ya nos vemos el día lunes. Recuerden que el lunes tenemos control, que va a ser los primeros 20 minutos de la sesión. En realidad, desde las 8:10 hasta las 8:30. Entonces, no se olviden de eso. Sí, chicos, nos vemos. Cuídense. Ya, profe, cuídese. Hasta luego, Bye. Diego.